Buenas tardes, buenas tardes. Lo prometido es deuda. Quedamos que íbamos a hablar de fotografía analógica. Y vamos a hablar de fotografía analógica. Es un tema, aunque parezca ilógico, de mucha actualidad, la fotografía analógica. ¿Por qué motivo? El motivo es sencillo. La fotografía digital no ha logrado dar la calidad que da la fotografía analógica. No da la calidad todavía. Ese es uno. Otro involucra al arte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la descripción de arte? ¿Qué es una obra de arte? Es un artículo único, irrepetible. Cuando hacemos fotografía analógica, la fotografía que obtenemos, la impresión, es única, ¿sí? No podemos volver a hacer otra idéntica. Influyen muchos motivos. El principal de ellos es que sobre un papel o sobre un acetato se tiene que aplicar una emulsión, una base sensible, ¿sí? Una gelatina a base de nitratos de plata. Esa aplicación es mecánica, entonces resulta ser que no es uniforme. Una vez puede quedar más grueso en otro lado, otra vez más delgado. No se aplica la emulsión perfectamente, uniformemente. ¿Qué pasa? Que cuando fotografiamos una y otra hay diferencias porque no se aplicó la emulsión correctamente. ¿Qué pasa con la fotografía digital? Sí podemos obtener dos copias iguales, ¿sí? Si ponemos repetición a nuestra cámara, nos va a tomar 2 fotos, o 3 o 4, y si no se mueve el motivo que vamos a fotografiar, salen idénticas. Eso ha dado pie para que Fuji, una empresa japonesa que hace precisamente películas, que hace reveladores, fijadores, todos los químicos, accesorios, esté lanzando al mercado otra vez la película analógica de 35 milímetros. Fíjense qué maravilla. Nada más Fuji está lanzando al mercado sus rollitos de 35 milímetros para usarlos en nuestra cámara analógica. Eso es fabuloso, ¿no? Porque ya podemos montar nuestro rollito y tomarlo. También está vendiendo los químicos. Nunca se dejó de vender, por ejemplo, el papel fotográfico de Ilford. Se consiguen los reveladores, se consiguen los fijadores, los detenedores, todo eso. Pero ahora, como Fuji está lanzándose, pues también lanza sus químicos, y eso es fabuloso. Fabuloso. ¿Cuál es la diferencia entre la fotografía análoga y la fotografía digital? La fotografía análoga se inventó más o menos por el año de 1826. Fíjense, 1826, por un señor que se apellidaba Niepce, José Nicéforo Niepce. ¿Qué usaba de emulsión este señor cuando arrancó? Usaba el betún de Judea. El betún es un asfalto que contiene las grasas para darse bola. El asfalto de las calles, que es un chapopote, ¿sí? Ese lo usaba de emulsión, lo aplicaba sobre una base, sobre un papel, sobre un pergamino, y lo exponía a la luz. Las partes que se exponían a la luz se endurecían, se hacían muy fuertes, muy duras, y las partes donde no le daba la luz quedaban muy suaves, de tal forma que cuando se le aplicaba petróleo a esa hoja que contenía el asfalto, donde no había dado la luz, se disolvía el betún, se caía,
En cambio, donde había dado luz y se había endurecido, se quedaba. Y esas fueron las primeras imágenes que se captaron. Fue transcurriendo el tiempo y como todo se fueron haciendo mejoras, mejores emulsiones. Hubo un tiempo que cuando yo entré a trabajar, me acuerdo en los años 40, en una litografía, no se usaba todavía el acetato, se usaba cristal. Entonces sobre un cristal se le aplicaba las emulsiones, se metía uno al cuarto oscuro, todavía la emulsión fresca sin secar y exponía uno. Muy rudimentario, pero así fue el principio de la fotografía. Nosotros vamos a fotografiar. ¿Se acuerdan que platicamos la vez pasada de una camarita Brownie de cajón? Pues yo me atreví a hacer una réplica, una camarita de cajón, que es un cajoncito negro que tiene negro en su interior, consta de dos partes. En esta parte va a ir la lente, que como comentamos aquella vez, cómo se hacen las lentes en estas camaritas de cartón, únicamente se pincha con una aguja y por ahí va a pasar la luz, ¿sí? Y va a ser un enfoque automático. En la parte de atrás de nuestra camarita vamos a ponerle un adhesivo, por ejemplo el que se usa en serigrafía, que es un adhesivo que dura mucho, y ahí vamos a poner nuestra película, sensibles en un cuarto oscuro obviamente. Ponemos nuestra película, se adhiere al pegamento, cerramos nuestra cajita, nuestra cámara de cajón, la cerramos, ya tiene el hoyito, puede tener un durex, puede tener un pedazo de masking, y quitamos el masking, queda el hoyito y exponemos. No se les haga raro que a veces tenemos que dar exposición cuando se hacen ya con poca luz de 8 horas. Yo he hecho algunas fotografías de la catedral, por ejemplo, de la Ciudad de México, me han quedado muy bonitas y las he puesto durante 8 horas. Llego, centro mi camarita, ¿verdad? La pongo inmóvil, quito el masking que tiene el lente y la dejo ahí las horas. Es muy poquita la cantidad de luz. La película tarda mucho en captar esa luz y entonces 8 horas, claro que he dado media hora, 30 minutos, varía de acuerdo al grado de la intensidad de la luz que hay en ese momento. Entonces esta camarita yo les mandé ya un planito de cómo hacerlas, el tamaño de sus lados, sus tapas, y es muy sencilla. Es muy sencilla porque miren, queda bastante bien. No hay forma de que entre la luz por ningún lado, la puede uno colocar fácilmente y sacar muy buenas fotografías. Una vez que tenemos expuesta nuestra película, tenemos que procesarla. ¿Qué necesitamos para procesar una película analógica que ya fue expuesta? Necesitamos un primer elemento, un revelador. En una cubeta, que es una charola, le llamamos cubeta en fotografía, colocamos nuestro revelador. Ya lo venden preparado, ya lo venden líquido, podemos conseguir revelador líquido, lo ponemos en nuestra charola. En una segunda charola vamos a poner el fijador. Y en una tercera charola vamos a poner agua. Sacamos la película de nuestra camarita, obviamente en cuarto oscuro. Esta película es ortocromática. ¿Qué quiere decir ortocromática? Que se puede manejar con luz roja y no le afecta, ¿sí? Cuando montamos la película en nuestra cámara, esta película sí es a colores, entonces se llama pancromática y requiere para su manipulación oscuridad total. Cuando montemos nuestra película en nuestra cámara, que es película, es un acetato, vamos a tener cuidado que haya oscuridad total. Puede ser en una bolsa,
hay unos aditamentos donde mete uno la cámara y mete uno sus manos y es una bolsa negra y puede uno colocar su película y sacarla. Esa película que obtenemos aquí es de tono continuo y es pancromática, es sensible a todas las luces, tiene que estar en oscuridad total. Lo revelamos, esa película, generalmente el revelador ya viene líquido, únicamente se le agregan 3 partes de agua, se pone en nuestra charola, nuestra cubeta y la revelamos durante 3 minutos aproximadamente. Es la ventaja que como hay luz roja puede uno ir viendo el desarrollo del revelado, puede uno escogiendo qué tonalidad le gusta, si puede ser más oscura o más negra. Recordemos que de aquí va a salir un negativo. Lo negro es blanco y lo blanco es negro, es un negativo, una película de negativo. La revelamos cuando consideramos que está lista, la sacamos del revelador y la metemos a otra cubeta, a otra charola que contiene el fijador. Este le va a quitar una sustancia lechosa, todo el excedente que no se reveló, y va a dejar únicamente la imagen negra, ¿verdad? Una imagen negra revelado. Una vez que está revelado, la pasamos al fijador para que, insisto, se fije y ya quede permanente. ¿Qué tenemos que hacer después? Enfocarla. Quitarle todo el exceso de revelador y fijador con agua corriente, dejarle un buen ratito, 15 minutitos de lavado y colgarla. De ser posible con un agua que tenga un poquito, una pizquita de jabón de detergente, para que el agua escurra y no se manche. Y en un tendedero, como las señoras, colgamos nuestra peliculita. Esa película, generalmente estas cámaras dicen son de 35 milímetros, quiere decir que es de 3,5 centímetros, muy pequeñito. Y nosotros queremos una impresión tamaño carta o la queremos tamaño póster. ¿Qué tenemos que hacer? Ese negativo que ya procesamos, que ya se secó, lo metemos a una ampliadora donde tiene un depósito donde se coloca su positivo y tiene una lucecita. Y la proyectamos a una mesa donde vamos a poner papel fotográfico. Ponemos papel fotográfico que se va a herir, que se va a imprimir del negativo al papel y se va a convertir ya de negativo a positivo. Ya en nuestra impresión el papel ya va a ser positivo, ya va a ser lo negro negro y lo blanco blanco nuestra imagen. Hay diferentes papeles para diferentes grados de textura. Muy contrastado. Una imagen contrastada contiene blancos muy blancos, negros muy negros, muy contrastado. Una foto planita tiene casi grises, una consecución de grises muy bonita, un traslado. La calidad, entonces nosotros podemos variar ese contraste cambiando el papel. Hay papeles para proyección y papeles para contacto. Cuando es al tamaño, conviene hacer un contacto, no usar todo el equipo ese, únicamente poner tu papel fotográfico, tu negativo encima y aplicarle luz. Entonces la luz va a atravesar el negativo y va a herir nuestro papel fotográfico, que va a llevar los mismos procesos. Vamos a tener que revelarlo, vamos a tener que fijarlo y vamos a tener que lavarlo. Hay papeles de tonos cálidos, que son los papeles sepias. ¿Se acuerdan las fotos muy bonitas de sepia? Eran tonos cálidos. O si quería unos tonos fríos, los tonos fríos tienden al azul. Esos son los tonos fríos, los que tienden al azul. Los cálidos, los que tiran al sepia. Una muchacha bonita, pues conviene un tono cálido, ¿verdad? Un tono cálido, una mamá con su bebé. ¿Sí? En cambio, un paisaje invernal, pues conviene usar papeles de tono frío, que son azulosos. Tono frío azul, tono cálido sepia. Esa es la fotografía a grandes rasgos, la fotografía análoga. ¿Cuál es la diferencia, repito, con la fotografía digital?
es que las reproducciones que se hacen en la actualidad, con toda la tecnología, con todos los avances, siguen siendo impresiones en blanco y negro, sólidas, sólidas. Y entonces, si son impresiones sólidas, ¿cómo logro hacer una foto de una cara que tiene claros, oscuros, blancos, que tiene una gama inmensa de grises que va del negro al blanco? ¿Cómo lo logro? Pues exactamente con la fotografía análoga. Pero ningún sistema de reproducción en la actualidad ha logrado hacer lo que hace la impresión análoga, una asociación de negros a blancos a través de una escala de grises. Yo he visto, por ejemplo, a nuestro amigo Adalberto, ahora que está haciendo nuestro códice Dresde, que lo estamos iluminando, está haciendo en acuarela. Entonces nos dice Adalberto que cuando se pinta en acuarela tiene uno que ser muy preciso porque es una pincelada nada más. Si se dan 2 pinceladas con acuarela, queda la capa más gruesa y el color obviamente más oscuro. Entonces esto sucede precisamente aquí, que tenemos una sucesión de grises en lo análogo. En cambio, en la impresión, los sistemas de impresión que ahorita los vamos a ver, todos son sólidos. ¿Cómo se logra? A base de puntitos, de muchos puntitos. Puntitos muy finitos o puntitos más gruesos que dan la sensación de más oscuro o más claro. ¿Sí? Ahí viene el famoso DPI. ¿Qué es el DPI? El DPI en la fotografía análoga. Perdón, en la fotografía digital hablamos de DPI. Y nos dice el señor que va a hacer nuestra lona o va a hacer nuestra impresión, ¿cuántos DPIs quieres? O sea, ¿qué calidad quieres? Y nosotros le decimos, bueno, ¿y qué calidad hay? Y te va a decir, tenemos de 300 DPI, tenemos 600 DPI, tenemos 1400, tenemos 2800. Entre más DPI, más calidad. ¿Qué quiere decir el DPI? Es muy sencillo. Vamos a suponer que en una pulgada cuadrada, que son 2.4 centímetros, una pulgada cuadrada, cuando tienen 300 dpi, tiene 300 puntitos. En esa pulgada se esparcían 300 puntitos. Cuando son 1400 dpi, quiere decir que en una pulgada cuadrada se esparcen 1400 puntitos. O ya la calidad ya extra, super, ¿verdad? Que es de 2800 dpi, hay 2800 puntitos en esta pulgada cuadrada para dar la calidad. El offset, que es lo que usamos, que es lo que más calidad ahorita actualmente da en impresión, tiene 150 puntitos, 150 puntitos en una pulgada cuadrada, 150, y luego 150 horizontalmente. Si multiplicamos 150 por 150 nos da 22.500. Eso sería de una impresión de un periódico, un folleto, un catálogo. 22.500 la calidad de impresión. Imagínense. Ahorita nosotros digitalmente creo que 2.400 es lo máximo que podemos lograr, y eso es muy caro y requiere mucha memoria en nuestras computadoras y eso. Entonces hay mucha diferencia. Ahora, cuando la comparamos con una impresión hecha en análogo, pues imagínense, son millones de puntitos. Porque no son puntitos, es una degradación, le llamamos los dibujantes, a Adalberto le dice es un degradado.
que va del blanco al negro a través de una sucesión de grises. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, la fotografía análoga todavía falta mucho tiempo para que logre alcanzar la fotografía digital a la calidad de la fotografía análoga. Ese es el sistema. Nosotros ya vamos a hacer nuestra camarita. Vamos a hacerle su pinchado aquí para que sea a las veces de su lente. Vamos a fotografiar. Vamos a hacer nuestras impresiones. Y más sobre la marcha vamos a ir platicando de los sistemas de impresión. Yo le hice una listita aquí de algunos sistemas de impresión que me recuerdo, que todos menos uno, nada más hace tono continuo. Los demás son medios tonos a base de puntitos. Por ejemplo, la serigrafía, que es uno de los más antiguos, que es una malla de seda, una tela, se le pone una calcomanía. Donde está la calcomanía no pasa la tinta, donde no hay calcomanía pasa la tinta, imprime sólidos, no imprime tono continuo como la fotografía análoga. Está el offset, está la tipografía, la tampografía, flexografía, las xerografías, Xerox, ¿se acuerdan de una fotocopia? Esa impresión, ¿sí? Y nosotros tenemos ahora las impresiones que son digitales. Tenemos impresión láser e impresión de inyección de tinta. El láser hay 300, 600 dpi, es la calidad que se logra en láser. En cambio, en la inyección de tinta se ha logrado un poquito de más calidad. Hay dos sistemas para la inyección de tinta en nuestras impresoras digitales. Una es el que usa Canon, que es la burbuja. Hierve la tinta, se genera una burbujita y esa burbujita es la que se deposita en el papel. Según el grueso de la burbujita, pues es la cantidad de tinta y el tono que damos. En cambio, el sistema de Epson, que es más confiable, que es mucho mejor, utiliza el sistema de Thomas Alva Edison, ¿sí? De los cuarzos. ¿Sí? El sistema piezoeléctrico se llama. Es la propiedad de los cuarzos que tienen que un cuarzo, que es una piedra semipreciosa, cuando le aplicamos un voltaje, se mueve. Y al revés, cuando movemos el cuarzo, generamos una fuerza, genera electricidad a sus extremos, el cuarzo. Eso lo descubrió Tomás de Alva Edison, hizo el tocadiscos sobre una piedra de cuarzo, metió una aguja y le aplicó con unos electrodos electricidad. Cuando variaba la electricidad, el cuarzo se movía, y al revés, cuando se ponía esa aguja sobre un disco que tenía variaciones, esas variaciones generaban diferentes caídas de voltaje a los extremos del cuarzo y que se convertía posteriormente en sonido a través de un reproductor. Es el sistema piezoeléctrico. Entonces podemos imprimir impresión digital con el sistema Canon en base de burbuja, o podemos imprimir con el sistema Epson, que es el de piezoeléctrico de cuarzo, inventado por Thomas Alva Edison. Conforme pase el tiempo y vayamos platicando, vamos a ir metiendo más ideas, más conceptos, les vamos a dando más facilidad para que ustedes entiendan y comprendan a la perfección la diferencia y qué pueden hacer con una cámara digital o bien con una cámara análoga. Increíble, con la cámara análoga, con procesos de 1800 y pico, vamos a obtener más calidad que con una digital del siglo XXI, ¿verdad? Con 2400 dpi. Todavía falta mucho para que la calidad del digital llegue a la calidad del análogo. Con mucho gusto vamos a seguir practicando, vamos a seguir aprendiendo, y los espero próximamente para seguir nuestro curso de fotografía analógica.
Raúl Lerma. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen buena tarde.